Cordial saludo para todos. Mi nombre es Jessica Karina Vargas. Soy estudiante de Psicología en tercer semestre en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. Pertenezco al CEDAT Ocaña. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las teorías de la personalidad. Partiendo que la personalidad es el conjunto de rasgos, comportamientos, pensamientos y sentimientos que caracterizan a un ser humano y que persisten a lo largo de la vida. En otras palabras, podríamos decir que la personalidad es nuestra forma de ser, lo que nos hace ser diferentes de otros. Introducción. El presente trabajo está enfocado en estudiar y analizar las diferentes teorías sobre la personalidad. La personalidad hace referencia a los aspectos que distinguen a una persona de otra. Podemos decir que la personalidad es la característica que persiste a través del tiempo y de las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos en nuestra vida diaria. Por otra parte, existen diferentes teorías y autores que plantean aspectos sobre la personalidad. Algunos comprenden las diferentes personalidades por medio de experiencias de la infancia, aprendizaje, otros sobre la herencia y otros lo atribuyen al medio en el que se desenvuelve. Es decir, la personalidad se basa desde distintos métodos y procesos por los cuales atraviesa cada persona. Objetivos. Comprender las diferentes teorías, por medio de las cuales podemos llegar a entender el tipo de personalidad que conforma cada ser humano. Conocer e identificar las situaciones o factores que pueden incidir en el tipo de personalidad o en el cambio de la misma. Dentro de las teorías de la personalidad encontramos las siguientes. La teoría de los rasgos. La personalidad está formada por una serie de características que utilizamos para describirnos y que se encuentran integradas mediante lo que llamamos el yo o sí mismo, formando una unidad coherente. Entre estas características se encuentran lo que en psicología se denominan rasgos, que son las características particulares de cada persona, como la agresividad, la sumisión, la sociabilidad, la sensibilidad, la alegría, y los conjuntos de rasgos como la extroversión, la introversión y otros aspectos que las personas utilizan para describirse, como sus deseos, motivaciones, emociones, sentimientos y mecanismos para afrontar la vida. Raymond Cattell agrupó los rasgos en 4 grupos: los comunes, que son las características propias de cada persona; los superficiales, los rasgos fáciles de observar; los constitucionales, que son los rasgos hereditarios, es decir, los rasgos que obtenemos de nuestra mamá, de nuestro papá en el momento de nacer; los dinámicos, estos rasgos son los que motivan, es decir, las capacidades para cumplir las metas. Los dinámicos son esos rasgos que caracterizan a las personas por tener siempre las metas positivas y claras en lo que quieren en su vida. También está la teoría conductual. Watson, padre del conductismo, manifestó que un ser humano nace en blanco y que su personalidad se adquiere conforme al ambiente en el que se desarrolla. Skinner concibe la conducta como un producto elicitado por el ambiente, donde se presentan estímulos que pueden actuar como reforzadores que incrementan la incidencia conductual. Por lo tanto, son los impulsos los que hacen responder a un individuo. Estos pueden ser los primarios, que son los innatos con los que nacemos, y los secundarios, los que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida. La teoría fenomenológica de la personalidad. Esta teoría considera que la personalidad depende de la motivación positiva que conforme a cada etapa de la vida cada ser humano experimenta. De esta manera fluye la personalidad obteniendo niveles superiores de funcionamiento, teniendo en cuenta que cada individuo es responsable de sus acciones y por consiguiente de sus consecuencias. Carl Rogers
considera que los seres humanos construyen su personalidad cuando construyen metas positivas, es decir, cuando sus acciones o planes están encaminadas en reacciones favorables y benéficas. Ralph Donald Porte señaló que debió existir una continuidad motivacional en la vida de la persona. Al igual que Freud, estaba de acuerdo que la personalidad estaba determinada por el logro de los instintos sexuales y que los factores individuales de cada persona determinan el tipo de personalidad. La teoría psicodinámica, expuesta por Freud, plantea que la personalidad está determinada por la forma como cada persona logra satisfacer sus necesidades sexuales, es decir, la personalidad depende de la manera como se aborda cada una de las etapas psicosexuales. Las etapas psicosexuales inician desde la etapa oral, etapa que va desde el nacimiento hasta los 18 meses y se caracteriza porque el placer que sienten los niños está en la boca, el oral al ser amamantados por la madre o por meses más tarde triturar los alimentos. La etapa anal, etapa que va de los 18 a los 3 años, en esta etapa el placer se encuentra en el ano, es decir, en la expulsión y retención de las heces. La etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años, en esta etapa los niños comienzan a descubrirse como hombres y mujeres y por lo general tienden al apego del sexo contrario de su progenitor. En la etapa de latencia, que va desde los 6 a los 12 años, en esta etapa no existe una zona erógena, es decir, en esta etapa los deseos sexuales disminuyen y son capaces de relacionarse con otros sujetos del mismo sexo sin rivalidades ni dificultades. La etapa genital. Esta etapa inicia a partir de los 13 años, etapa en la que al niño se le despiertan los deseos sexuales reprimidos durante la niñez. En esta etapa se experimentan los genitales como la zona para el placer. Los niños que logran satisfacer esta etapa tienden a ser adultos responsables y con un sentido de preocupación por los demás. Conclusiones. Con las diferentes teorías estudiadas podemos concluir que el ser humano no nace con una personalidad determinada, sino que la construye y la transforma a través de experiencias, aprendizajes, educación, cultura, creencias, el ambiente y las diferentes situaciones a las que se afronta en cada etapa de su vida. Referencias. Teorías de la personalidad, un análisis histórico del concepto y su medición. Psicología, avances de la disciplina, julio-diciembre 81-107. Muchas gracias.